Bueno, regresamos a YouTube, ya estamos para YouTube y cerramos con esta parte, Andrés. Sé que traes agenda, ay caray. Terminemos rápidamente para entrar con el tema de Brad. Muy bien, entonces te decía yo que en esta sucesión, el personaje que pudiera ser el candidato, porque además era muy cercano al presidente Lázaro Cárdenas, era el general Mújica. Pero Cárdenas, a final de cuentas, decide por el general Manuel Ávila Camacho. Yo tengo una hipótesis. Creo que ahí hay una intervención de Estados Unidos para tratar de detener estas ideas que se estaban generando después de la Revolución Mexicana, y que pues seguramente la parte socialista pues era una preocupación para los intereses del tío Sam. Y entonces creo que Cárdenas vira o decide que el presidente Ávila Camacho sea el candidato y después el presidente, y ahí suceden cuestiones muy importantes en ese sexenio que habría que reconocerle que fue un buen presidente, un presidente que desarrolló muchas instituciones, especialmente instituciones de salud. El secretario Vaz, que era el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, a su vez fue el secretario de salud, tuvo los dos cargos Gustavo, al mismo tiempo. Gustavo. Quien fue en el Estado de México, Gustavo Vaz. Gobernador, un saludo a los amigos de Domex, por cierto. Les quiero comentar rápidamente que va a venir gente del Partido de Acción Nacional, del Chavo que se acaba de destapar, Enrique Vargas, va a estar con nosotros en un par de semanas y pues vamos a buscar al priista, ¿no? No sé si sea Alejandra del Moral, el maestro Nemer o el maestro Jacob, pero bueno, vamos a platicar. Hay muchos perfiles que andan por ahí, si hay alianza o no hay alianza, pero te interrumpí. Da un viraje el general Cárdenas, porque además Mújica. Les quiero recomendar un libro que está en el Fondo de Cultura Económico, que habla sobre el movimiento del 38. Okay. Y el general Mújica fue el estratega que armó todo lo referente a la expropiación desde antes, porque la gente cree que es una decisión unipersonal del presidente. No, es la ejecución de un laudo, porque ganó un laudo los petroleros versus las empresas petroleras, pero el gran estratega fue el general Mújica, que tenía una tendencia, si mal no recuerdo, muy de izquierda. Así es. Muy social. Así es, pero además era un parlamentario distinguido. Él había estado en el Congreso de 16-17 y fue una pieza clave en esa legislatura. Entonces era un hombre muy avesado, un hombre con un profundo sentido de la patria, pero además con una visión de largo plazo muy interesante. Creo que hubiera sido un buen presidente, pero bueno, pues el presidente Cárdenas decidió que fuera Manuel Ávila Camacho, que insisto, creo que hizo una buena presidencia, fue un hombre mesurado, y en política creo que la mesura es una virtud más que un defecto. Oye, brincamos, si me lo permites rápidamente. Adelante, sí. Y la semana entrante continuamos, claro, con la parte del desarrollo histórico de la evolución del sistema político mexicano, y entramos de lleno con la sorpresa, ¿no? ¿Qué te parece? Claro que sí, ¿Por qué te ríes así? ¿Por qué te ríes así? A ver, ¿es tu tapado? ¿O qué? Digo, ya, confiésalo. Yo pensaría que este cambio a las reglas no escritas, porque siguen sin estar escritas, que ese es parte de un problema que tenemos desde hace muchos años, de que creo que si las reglas están escritas, será más fácil tratar de interpretarlas incluso, o de acatarlas, que esa es otra cuestión que también la colonia nos enseñó. Pero creo que en este proceso de la sucesión presidencial se ha generado pues, casi un ritual, casi un rito, en donde pues había la figura del tapado. Se supondría que los secretarios de Estado o quienes ocupan una cartera como ministros en el gobierno federal normalmente pasaban a ser contendientes o aspirantes, y algunos suspirantes a ser candidatos y probablemente presidentes de la República. Entonces, normalmente este era un proceso muy largo, hay muchas versiones. Algunos dicen
que cuando llegaba el presidente en un sobre lacrado dejaba quién era su sucesor. Yo lo veo un poco difícil porque independientemente de que pudiera conocer a sus secretarios, porque esta es una facultad discrecional del presidente de nombrar secretarios de despacho, y yo no sé hasta dónde el conocimiento de él lo tuviera en ese momento. La otra yo la veo un poco más viable porque en el proceso los iban probando, iban viendo su temple, iban viendo su astucia, su inteligencia, su mesura, su atención, su cercanía con la ciudadanía, que tal vez hoy es una cuestión fundamental. Aquel que no ha comunicado de manera eficiente con la ciudadanía tendrá un problema seguramente durante su campaña. Aquel que ha comunicado de manera muy eficiente creo que tendrá una ventaja porque habrá ya un canal o un camino andado en materia de comunicación política. Y hoy la comunicación política pues es todo un fenómeno. El presidente de la República en ese sentido creo que ha inaugurado un nuevo modelo de comunicación política que le ha resultado de manera sorprendente. El presidente ha bajado muy poco. Si vemos el desgaste o si vemos los resultados, ha bajado muy poco su popularidad. Eso quiere decir que su modelo de comunicación política es de verdad una cuestión que habría que observar con mayor detenimiento y analizarla para saber cuál es el éxito que tiene realmente el presidente. Oye, ¿no crees que puede ser que los analistas, algunos de ellos, estén viendo el presente con la óptica del pasado? Es decir, no puedes ver con el lente nuevo, con el lente viejo, el presente. Necesitas una nueva graduación para entender la transformación, los cambios. Es otro país, son otros tiempos, hay otros medios de comunicación, hay otras referencias de edades, de tiempos, ¿no? Sí. Y esto de los medios de comunicación pues, ha proliferado a través de lo que dice el presidente, ¿no? Las benditas redes sociales, que hoy estamos haciendo un ejercicio de comunicación a través de Facebook, y publicitaremos esto también en Twitter, en Instagram y en YouTube. Pero, bueno, pues es un quiebre. De acuerdo. Yo recuerdo rápidamente que Fox pidió licencia cuando era gobernador para iniciar su campaña. Así es. Más de 4 años. E hizo el recorrido, no sé si al tercero o cuarto, no recuerdo, pero pidió licencia, ¿no? Sí, pero él estaba en campaña permanentemente como gobernador. Como ¿no? gobernador él ya hacía campaña, ¿no? Así entonces, un poquito menciono esto porque a veces somos de memoria corta y el asunto de Andrés Manuel del todoterreno, después del 2006 hasta el 2018, bueno, él siguió en campaña todo el tiempo después del haya sido como haya sido, ¿no? Digo, por hacer referencia a ese dicho. A un clásico. A un clásico de la política mexicana. Pero yo quiero entrar ya de lleno con Ebrard. A mí me llama la atención y yo quisiera que habláramos de Ebrard y que habláramos de los otros. Así brevemente, tenemos a Ebrard, tenemos a Claudia y tenemos a Monreal, ¿no? Ebrard tiene experiencia. Sí, claro. Para los que no lo saben, estuvo en el PRI. Ebrard estuvo en el PRI, fue jefe de gobierno, fue una pieza fundamental como secretario general del gobierno de Manuel Camacho. Además es egresado del Colegio de México, habla francés e inglés y tiene muy buenas relaciones con el Partido Demócrata y el Partido Republicano en Estados Unidos. O sea, ha sido un articulador y un operador de la política global. Como canciller, bueno, esa es parte de su función, pero ha tenido intervención en otro toma de decisiones, ¿no? O sea, se ve como el más avesado, como el más fuerte, como el más macizo, ¿no? Diríamos, tiene cemento intelectual, político, expertise, está en el ojo. Sin menospreciar a Claudia, ¿no? Claudia tiene lo suyo. Yo creo, ¿es maestra en qué? ¿En ciencias? Tiene un doctorado. No me acuerdo creo que yo tampoco recuerdo exactamente en qué tiene un doctorado, pero sí ha estado, tiene buen perfil académico, la jefa de gobierno. Fíjate que yo lo que recuerdo de ella, así de bote pronto, es que estuvo casada con Carlos Simas. ¿Por qué te ríes así, hombre? Bueno, yo una vez entrevisté a Carlos en otros tiempos y yo le pregunté,
que cuál era su sello de vida. Y me dijo, soy Puma. Bueno, no, pero eres un Puma. Pero ¿cuál es tu sello de vida? Trabajo, honestidad, integración familiar. Es decir, y nunca salió de Puma, ¿no? Okay. Y por cierto, Carlos tuvo que ver con el subtema, bueno, en el paralelo de las ligas, ¿no? Sí. ¿Te acuerdas que él también recibió billete de Carlos Ahumada? Y bueno, eso le puede afectar a Claudia. No creo mucho, pero pueden salir algunos trapitos. Bueno, si mencionamos eso, pues hay que referir que le están cargando el muerto a Marcelo por el asunto de la línea 12 del metro, ¿no? Sí. Que ahí hay un enredo muy especial porque Slim ya dijo, yo pago todo, no hay bronca, bájenle de volumen. Y bueno, Mancera tiene que decir su dicho, lo mismo que Mario Delgado, el presidente de Morena, ¿no? Sí. Que era el financiero en aquella época. Pero vayámonos otra vez de nuevo a los perfiles. Ebrard. Sí, yo pienso. ¿Tú qué opinas de Ebrard? Yo pienso que el secretario Ebrard es un político de tiempo completo, es un hombre formado en el sistema político mexicano, es alumno destacado de un político, yo considero orgánico, un político con una inteligencia especial, Manuel Camacho Solís, que ya no está en estos lares, pero que dejó una escuela desde el Colegio de México y en algunas otras actividades que se hicieron desde la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde estaba con Carlos Salinas, con Emilio Lozoya, con algunos otros economistas. Entonces, Manuel Camacho creo que fue un referente muy importante para lograr que el presidente Salinas, en el último colegio electoral de la historia parlamentaria de este país, llegara a tomar posesión como presidente de la República. Ustedes recordarán que la elección de 1988 fue muy competida y muy discutida. Entonces, Manuel Camacho fue un referente ahí, después llega a ser el jefe de gobierno, desde donde articula toda una serie de actividades con organizaciones de lo que se puede considerar la sociedad civil para irla introduciendo en un esquema de gobernabilidad. Desafortunadamente, pues esta ciudad necesita muchos recursos, pero creo que hizo un buen ejercicio y además formó un partido político. Sí. Formó un partido político, que era el ¿qué? Partido Central. Centro Democrático. Centro Democrático. ¿Cómo lo traduces tú este partido político? ¿De centro izquierda? Sí, yo pienso que era ¿Socialdemócrata? Yo pienso que era un partido socialdemócrata, porque creo que por ahí se inscriben las ideas tanto de Manuel Camacho como del secretario Ebrard. Creo que son dos perfiles con un claro concepto de la socialdemocracia que además ha tenido mucho éxito en Europa, especialmente en Alemania, en Inglaterra, con Blair, en algunos otros de los países escandinavos, casi todos son socialdemócratas o han incursionado por este marco de ideas. Entonces, sí, creo que ahí en el partido que surge en el 2000, el Partido del Centro Democrático, seguramente obedeció a que Camacho ya no cabía en el grupo institucional y entonces, bueno, va hacia buscar una aventura, porque además ya se habían formado dos partidos políticos, el Partido Verde Ecologista de México, que lo funda su ex suegro, el doctor Velasco, un eminente médico, y un político, González, no recuerdo exactamente su nombre, de Tamaulipas, que había sido aspirante a la presidencia en alguno de los sexenios. Pero también se había ya formado el Partido del Trabajo. Curiosamente. Curiosamente. ¿Qué te parece si vamos un corte brevemente para YouTube, pero seguimos charlando con los amigos de Facebook? Les recuerdo que estamos en el mejor lugar del norte de la ciudad, el Nopalito. Ambiente familiar, fiesta. Hoy en la mañana pues llegaron los mariachis y ¿quién le dice no al mariachi mexicano? A ver, díganme, ¿quién le dice no? Pues nadie, hombre, ¿no? De acuerdo. Oye, sé que tienes prisa, vamos a cerrar ya esta partecita. Perfecto.
y regresamos rápidamente.